Muchas veces me preguntaron, ¿cuál fue la mejor inversión de mi vida? Y la verdad, no fue una casa, ni un auto 0 kilómetro. La mejor inversión fueron los momentos. El dinero va y viene, pero el tiempo solo se va. Cuando pasen los años, tu mente no se va a acordar de las horas extras en la oficina o de cuánto costó el pasaje. Lo que te vas a llevar es el sabor de esa comida que compartiste en una mesa larga, la risa incontrolable de tus amigos y esa sensación única de paz al mirar un paisaje nuevo. Las vacaciones no son un lujo, son el escenario donde escribimos los recuerdos que nos van a acompañar para siempre. Por eso, elegir bien ese lugar es lo más importante que podés hacer hoy. Pucón, Chile. Ubicada en la región de la Araucanía, a unos 780 kilómetros al sur de Santiago, Pucón se ha consolidado como el balneario lacustre más ordenado de la zona sur de Chile. A diferencia de otros destinos que crecieron de forma irregular, el trazado urbano aquí respeta una armonía visual que prioriza el entorno natural sobre la densidad habitacional. La ciudad mantiene una estética alpina definida, herencia de la colonización europea de la zona, reforzada por normativas municipales que limitan la altura de los edificios y fomentan el uso de madera y piedra volcánica en las fachadas. El centro se articula en torno a la calle Fresia y la avenida O'Higgins, donde la actividad comercial y gastronómica se desarrolla en construcciones bajas con jardines visibles, manteniendo la escala humana del pueblo. El entorno geográfico está presidido por el volcán Villarrica, un estratovolcán de 2.847 metros de altura que permanece activo y cuya fumarola es visible desde casi cualquier punto de la costa. Esta formación geológica delimita el paisaje hacia el sur y alberga en sus laderas un centro de esquí y cuevas volcánicas, hitos geográficos que permiten observar desde la altura la extensión completa del lago y los bosques de araucarias circundantes. Cartagena de Indias, Colombia. Ubicada en la costa norte de Colombia, frente al Mar Caribe, Cartagena de Indias constituye el distrito turístico y cultural más relevante del país. Su identidad se define por la dualidad entre su pasado colonial y su desarrollo moderno, siendo su núcleo histórico la ciudad amurallada, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su excepcional estado de conservación. El recinto fortificado, diseñado originalmente para la defensa militar, encierra hoy una red de calles adoquinadas y plazas coloniales flanqueadas por casonas con balcones de madera y vegetación tropical. En los barrios de Centro, San Diego y Getsemaní se concentra la arquitectura histórica civil y religiosa, caracterizada por fachadas coloridas y una atmósfera que evoca los siglos pasados, preservada rigurosamente frente al avance urbano. En contraste directo con el casco antiguo, la zona de Boca Grande se proyecta sobre una península alargada como el sector moderno de la ciudad.
Este distrito se define por un perfil urbano vertical, con rascacielos residenciales y cadenas hoteleras internacionales que bordean la bahía, ofreciendo una infraestructura de servicios contemporánea y acceso directo a las playas urbanas de arena volcánica y grisácea. Sin embargo, el atractivo de playa caribeña tradicional se encuentra fuera del continente, en el archipiélago de las Islas del Rosario y la península de Barú, situados a unos 45 minutos de navegación desde el muelle turístico. Esta zona insular forma parte de un parque nacional natural y presenta el ecosistema típico del Caribe. Aguas cristalinas de tonalidades turquesas, arena blanca coralina y barreras de arrecifes, diferenciándose notablemente de la costa urbana de la ciudad. Córdoba, Argentina. Situada en el centro geográfico de la Argentina, la provincia de Córdoba funciona como el gran distribuidor del turismo nacional debido a su conectividad y a su geografía serrana. El territorio se fragmenta en diversos valles turísticos, cada uno con una identidad definida, pero todos articulados por la presencia de las sierras chicas y grandes que moldean el paisaje y el clima de la región. El epicentro de la actividad turística masiva es Villa Carlos Paz, emplazada a orillas del dique San Roque. Esta ciudad no solo se define por su actividad náutica y recreativa en el lago, sino que constituye una de las plazas teatrales más importantes del país durante la temporada estival. Su infraestructura está diseñada para el entretenimiento a gran escala, con una cartelera de espectáculos que moviliza a cientos de miles de visitantes cada verano, complementada por una vasta oferta hotelera y gastronómica. Hacia el oeste, cruzando el cordón montañoso de las altas cumbres, el paisaje cambia radicalmente en el valle de Traslasierra. Aquí, localidades como Mina Clavero se destacan por sus recursos hídricos naturales. A diferencia de otros destinos de agua, los ríos de esta zona se caracterizan por sus cauces de piedra y aguas cristalinas y frescas, formando balnearios naturales y ollas profundas que son el principal atractivo diurno para quienes buscan desconectar del ritmo urbano. Para el turismo activo, la topografía serrana ofrece una red extensa de senderos para el trekking y el montañismo, con distintos niveles de dificultad que aprovechan las irregularidades del terreno. Finalmente, la ciudad capital de Córdoba actúa como el contrapunto urbano y cultural, un polo que combina un legado histórico jesuítico con una escena gastronómica moderna, sirviendo tanto de base logística como de destino en sí mismo para el turismo de fin de semana. Punta del Este, Uruguay. Ubicado en una península que marca el límite geográfico entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, Punta del Este se posiciona como el balneario más exclusivo de la región. Su infraestructura urbana combina torres de alta gama con residencias privadas de diseño, atrayendo a un perfil turístico internacional que busca servicios de lujo y una intensa vida social durante la temporada alta. La geografía del lugar define su oferta costera en dos frentes opuestos. Por un lado,
La playa Mansa, orientada hacia la bahía, ofrece aguas calmas ideales para la náutica y la observación de atardeceres. En la costa opuesta, la playa Brava presenta un oleaje oceánico intenso y alberga la escultura Los Dedos, el ícono visual más reconocible de la ciudad. Más allá del centro urbano, el corredor turístico se extiende hacia el este, pasando por el puente ondulante hacia La Barra y José Ignacio. Estas zonas concentran la oferta gastronómica de vanguardia, galerías de arte y la vida nocturna más selecta. A pocos kilómetros, en Punta Ballena, se destaca Casa Pueblo, una edificación escultórica sobre los acantilados que funciona como museo y punto panorámico ineludible de la costa uruguaya. Bariloche y Camino de los Siete Lagos, Argentina. Considerado el circuito escénico por excelencia de la Patagonia Norte, esta región ofrece una propuesta vacacional dominada por el bosque andino y espejos de agua de origen glaciario. El punto neurálgico es San Carlos de Bariloche, ciudad que combina una densa infraestructura de servicios, reconocida por su producción de chocolate y cerveza artesanal, con el acceso inmediato a las playas del lago Nahuel Huapi y senderos de montaña. Sin embargo, el atractivo se expande dinámicamente a través del Camino de los Siete Lagos, un tramo de la Ruta Nacional 40 que une las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Este recorrido de 110 kilómetros, totalmente asfaltado, atraviesa densos bosques de coigüés y ofrece vistas panorámicas ininterrumpidas que invitan a detener la marcha constantemente. A diferencia de un destino estático, esta ruta está diseñada para el turismo itinerante. A lo largo del trayecto existen numerosas zonas de acampe, tanto organizadas como agrestes, que permiten fraccionar el viaje en tramos y pernoctar a orillas de lagos como el Correntoso, el Espejo o el Falkner. Esta modalidad transforma el traslado en el objetivo mismo de las vacaciones, ofreciendo un contacto directo con la naturaleza que la hotelería tradicional no siempre permite. Maceió y Maragogi, Brasil. Conocido popularmente como el Caribe brasileño, el litoral del estado de Alagoas se distingue por ofrecer la tonalidad de agua más cristalina y cálida de toda la costa continental del país. La capital, Maceió, presenta una particularidad poco común. Sus playas urbanas, como Pajuçara y Ponta Verde, mantienen una transparencia y un color turquesa inusuales para una ciudad de gran tamaño. La dinámica turística aquí gira en torno a las mareas. En la propia costa urbana es tradición abordar las jangadas, balsas de vela rústicas que transportan a los visitantes unos pocos cientos de metros mar adentro hasta alcanzar las piscinas naturales protegidas por la barrera de coral. El paseo costero, además,
cuenta con una infraestructura moderna y segura que permite disfrutar de la vida nocturna local. Sin embargo, la experiencia visual alcanza su punto máximo desplazándose hacia el norte, en la localidad de Maragoggi. Este destino es famoso por los galés, un extenso sistema de arrecifes de coral que durante la marea baja forma inmensas piletas de agua estanca en medio del océano. La posibilidad de nadar entre fauna marina con una visibilidad absoluta y temperaturas agradables convierte a este punto en el referente estético indiscutido de la región. Viña del Mar y Reñaca, Chile. Reconocida internacionalmente como la ciudad jardín, Viña del Mar representa el balneario urbano más consolidado y estético de la costa central chilena. Su planificación urbana se destaca por la profusión de parques cuidados, amplias avenidas y el emblemático reloj de flores, integrando una infraestructura de ciudad moderna con el borde costero. El anfiteatro de la Quinta Vergara no solo funciona como un pulmón verde, sino que es el epicentro cultural de la región, famoso por albergar anualmente el festival musical más importante de Latinoamérica. Siguiendo la línea costera hacia el norte, la geografía y la arquitectura cambian drásticamente al llegar a Reñaca. Este sector se ha convertido en el ícono turístico del verano joven, caracterizado por sus peculiares edificios escalonados que trepan por los cerros adaptándose a la topografía dunar. Esta disposición vertical garantiza vistas despejadas al océano desde casi cualquier punto del alojamiento. La vida de playa aquí se concentra en sectores numerados, siendo el Sector 5 el punto neurálgico de la actividad diurna y el surf. Aunque las aguas del Pacífico son frías debido a la corriente de Humboldt, la experiencia se centra en la vida social sobre la arena y fundamentalmente en los atardeceres sobre el mar, que ofrecen un espectáculo visual diario ininterrumpido sobre el horizonte. Río de Janeiro, Arraial do Cabo y Búzios, Brasil. Conocida mundialmente como la Cidade Maravillosa, Río de Janeiro ofrece uno de los escenarios urbanos más impactantes del planeta, donde la selva tropical y los morros de granito irrumpen dramáticamente en la metrópolis. La vida aquí se define por sus playas icónicas, Copacabana, con su clásica vereda ondulada y movimiento incesante, e Ipanema, flanqueada por el Morro dos Irmãos, que representa el lado más sofisticado y estético de la cultura carioca. Más allá de la arena, la ciudad se impone con hitos arquitectónicos y naturales ineludibles. El ascenso al Pan de Azúcar mediante el teleférico ofrece una vista completa de la bahía de Guanabara, mientras que el Cristo Redentor, en la cima del Corcovado, funciona como la referencia visual absoluta de la ciudad. El barrio de Lapa, con sus arcos históricos, completa la oferta urbana con la vida nocturna más vibrante y auténtica de Brasil. Sin embargo, a solo 3 horas de distancia hacia el este,
el paisaje cambia radicalmente al llegar a Arraial do Cabo. Este pequeño pueblo costero es famoso por un fenómeno oceanográfico de surgencia que mantiene las aguas frías pero increíblemente cristalinas y ricas en vida marina. Playas como Pontal do Atalaya o Praia do Farol, accesibles solo por barco, presentan una arena blanca y un color de agua turquesa neón que le han valido el apodo de Caribe brasileño, siendo un destino puramente de sol y mar. Continuando el viaje apenas una hora más hacia el norte, se llega a Bucios. Antiguamente una aldea de pescadores, hoy es un balneario peninsular sofisticado que combina encanto rústico con servicios de alta gama. Su geografía irregular crea más de 20 calas y playas diferentes, desde aguas calmas en Ferradura hasta oleaje abierto en Jeribá. El centro de la actividad es la Rua das Pedras, un paseo peatonal costero lleno de boutiques, restaurantes y bares que ofrece una vida nocturna elegante y relajada, ideal para cerrar el circuito. Mar del Plata, Argentina. Definida históricamente como La Feliz, Mar del Plata constituye el centro turístico estival de mayor envergadura de la costa atlántica argentina. Su perfil urbano es inconfundible, una densa metrópolis de edificios altos que se levanta directamente frente al mar, ofreciendo una combinación de vida de playa con el ritmo frenético de una gran ciudad. Durante la temporada estival, la ciudad se consolida como el epicentro absoluto del espectáculo en la Argentina. Su infraestructura cultural despliega una cartelera inmensa que incluye desde las clásicas revistas y comedias de gran producción hasta obras dramáticas de prestigio encabezadas por los actores más reconocidos del país. Al caer la noche, las calles peatonales y el microcentro se convierten en un corredor de alta densidad, donde la salida al teatro y la oferta gastronómica generan un movimiento urbano incesante que se extiende hasta la madrugada. La línea costera ofrece sectores bien diferenciados para cada perfil de turista, mientras que las playas del centro y el casino, con sus icónicos lobos marinos de piedra, representan la postal histórica y popular. La zona de Playa Grande concentra al público joven y el surf. Hacia el sur, pasando el Faro, los balnearios se vuelven más exclusivos y agrestes, alejándose del ruido urbano. Para cerrar la experiencia, la visita al puerto es obligatoria. Este sector no solo es el motor económico pesquero, sino un polo gastronómico tradicional donde se sirven los clásicos platos de mariscos y pescados frescos, completando una oferta que funciona las 24 horas del día durante la temporada. Florianópolis, Camboriú y Bombinhas, Brasil. Encabezando nuestro ranking se encuentra el estado de Santa Catarina, que ofrece el corredor turístico más completo y accesible del sur de Brasil. El punto de partida indiscutido es su capital, Florianópolis. Esta isla de gran extensión se destaca por una diversidad geográfica inusual.
cuenta con más de 40 playas que varían radicalmente entre sí según la ubicación. Mientras que en el norte de la isla se encuentran balnearios como Canasvieiras o Ingleses, caracterizados por aguas cálidas, calmas y una infraestructura de servicios masiva. La costa este, con playas como Joaquina, ofrece mar abierto y dunas ideales para el surf. Un punto que merece una mención aparte es la Ilha do Campeche, un islote situado frente a la costa sureste, accesible solo por embarcación, que conserva un ecosistema protegido con aguas de transparencia caribeña y yacimientos arqueológicos, siendo la reserva natural más importante de la zona. Retomando la ruta continental hacia el norte, a aproximadamente 1 hora y media de viaje, el paisaje cambia por completo al llegar a Balneario Camboriú. Esta ciudad presenta el perfil urbano más moderno del litoral, conocida popularmente como la Dubái brasileña, debido a sus rascacielos residenciales de gran altura que bordean la franja costera. Aquí la propuesta se centra en la infraestructura de entretenimiento a gran escala. La ciudad cuenta con una rueda gigante panorámica, un acuario oceánico y una vida nocturna intensa que se concentra a lo largo de la Avenida Atlántica, recientemente renovada con una ampliación de su franja de arena. Finalmente, a solo 30 kilómetros de distancia, se encuentra la península de Bombiñas. Este destino funciona como el contrapunto ecológico de la región. Su geografía accidentada se adentra en el mar creando pequeñas bahías de agua quieta y cristalina. Es reconocida como la capital del buceo de la zona. Playas como Sepultura o la misma playa de Bombiñas permiten la observación de fauna marina a simple vista a pocos metros de la orilla. Este circuito de 3 destinos integra naturaleza, metrópolis y relax en un radio de menos de 100 kilómetros. Desde los volcanes del sur de Chile hasta las aguas cristalinas del Caribe, Sudamérica ofrece una diversidad inagotable. Sabemos que en una lista de 10 lugares es imposible abarcarlo todo. Quedaron afuera gigantes indiscutidos como el desierto de Atacama, el salar de Uyuni o la selva amazónica, que seguramente tendrán su lugar en futuros análisis del canal. Si esta guía les resultó útil para planificar sus próximas vacaciones o simplemente disfrutaron del viaje, los invito a apoyar el contenido con un me gusta y a suscribirse para no perderse los próximos documentales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y recuerda, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.